Y estamos en comunicación telefónica con Liliana Ronchi. Ella es magíster en coaching y cambio organizacional y va a ser facilitadora en el taller de Desenmascarando Miedos. Hola Liliana, ¿cómo estás? Lucía y Federico te saludan. ¿Qué tal, Liliana? Hola, hola, buenos días, ¿cómo les va? Muy bien, muy bien. Muy bien, gracias por atendernos. Contanos un poco de qué se trata este taller Desenmascarando Miedos. Bueno, el taller justamente tiene un abordaje diferente en el sentido de que todos tenemos miedos, lógicamente es una emoción básica, algunos suelen no reconocer que los tienen porque es una emoción que tiene mala prensa, Sí. es preferible no tener miedo y nos peleamos con eso. Y el propósito del taller es justamente abordar el tema de miedos que todos tenemos, miedos que pueden ser comunes, ustedes y yo podemos coincidir en que tenemos miedo a algo, pero que en el fondo, en realidad, están apalancados de diferente manera, según un miedo básico que es más profundo que podemos llegar a tener. Por ejemplo, podemos hablar de miedo a hablar en público. Sí. ¿Sí? Bueno, puede haber personas que tienen miedo a hablar en público porque les afecta la opinión de los demás, y esto tiene que ver con la autoestima. Puede haber personas que tienen miedo a hablar en público porque empiezan a fantasear con que, uy, y si en ese momento me olvido de lo que tengo que decir, y si no me sale la voz, o que tiene que ver con los recursos que cada persona siente que cuenta para hablar en público, Sí. y eso tiene que ver con la autoconfianza, o puede tener que ver con no tengo nada importante para decir, o si no lo digo, si lo que yo digo no es perfecto, ¿a quién le puede llegar a interesar? Y esto tiene que ver con la autoafirmación. El propósito del taller es justamente poder identificar cuáles son esos miedos básicos que son muy propios de nosotros, y después de ahí sí ver con qué lo puedo abordar, porque claramente no es la misma, todos podemos hacer un curso de oratoria, pero no necesariamente esa va a ser la solución a ese miedo, como para que cuando tengamos que hablar en público lo hagamos desde otro lugar. Ahí te pregunto, Liliana, a ver, digo, yo te escuchaba y digo, claro, hay un miedo que es el miedo al qué dirán, ¿no? Así en lenguaje popular, que por ahí se puede manifestar en la oratoria, pero también se puede manifestar en cómo te vestís, se puede manifestar bueno, en el peso, se puede manifestar no sé, en una serie de cosas el miedo al qué dirán, digamos. Ese es un miedo generalizado, ¿verdad? Claro, ese es un miedo básico, exactamente, que en realidad viene desde que somos muy, pero muy pequeños, y que básicamente se forma en nuestros primeros 3 años de vida. Ahí nosotros entendemos de qué manera nos paramos en el mundo, ¿sí? Tenemos que empezar a ser independientes y, bueno, ¿cuál es la mejor forma de ser independientes? De no sufrir. Bueno, hay determinadas cosas que nos llevan a tener lo que nosotros llamamos una herida esencial, ¿no? Y eso, justamente, bueno, yo aprendo que si yo siempre estoy linda y hago todo lo que los demás quieren, entonces de esa manera no voy a sufrir. Eso a lo largo de la vida se nos hace presente porque nuestro ego nos lleva a defendernos de esa manera. Eso que vos decís justamente es lo que aborda el taller, Claro. que nosotros podemos hablar de varios miedos y todos van a estar atravesados por lo mismo. A mí me da miedo hacer esto porque si los demás opinan mal de mí, a mí me afecta y a mí me hace sufrir. Sí. Entonces, el abordaje es ese, justamente, darnos cuenta que hay algo que va más allá y que nos atraviesa a todos, porque el miedo en realidad no es más que una señal de que hay una amenaza para la que nosotros sentimos que no tenemos recursos.
pero la Claro. amenaza es una percepción, es simplemente una percepción. Yo sé nadar, Sí. ok. Ahora, yo le tengo miedo al mar porque considero que no tengo recursos suficientes y para mí el mar es amenazante. Las personas que hacen surf claramente no lo viven de la misma manera. Claro. Y las olas cuanto más grandes son, más lo disfrutan. Sí, sí, O sea, no Y- es una amenaza en sí mismo. Y, A y eso es- me refiero. y ahí, a ver, Liliana, yo te lo pregunto, digo, esto que vos decís, bueno, los miedos son, obviamente, vienen de lejos y hay que ir viendo de dónde vienen y cómo, ¿no? Pero también se pueden derrotar estos miedos o se pueden ir trabajando y venciendo, ¿no? Absolutamente. Lo único que no tenemos que hacer es pelearnos con el miedo, porque todas las emociones nosotros las aceptamos, las conocemos, se resuelven inmediatamente. Lo que tiene el miedo, por esto que yo les decía al principio, que es una emoción de mala prensa, que empezamos a pelearnos, porque no está bueno tener miedo, es ser cobardes. Y cuando nosotros más nos peleamos con las cosas a las que le tenemos miedo, más se va acrecentando ese miedo. Sí. En la medida que lo aceptamos, que lo conocemos, que sabemos en qué situaciones se manifiesta, encontramos los recursos para afrontarlos. Además, muchos de estos miedos incluso son heredados. Hay personas Sí, que te los dicen, "Ah, yo meten, le como tengo-". le dice, te los meten. Claro, son Sí. herencias emocionales, Sí. exactamente. Hay personas que tienen miedo a los gatos. Vos le preguntás, ¿por qué le tenés miedo a los gatos? No sé, toda mi familia le tiene miedo a los gatos. Claro. Sí, sí. ¿Ok? Esto es un miedo heredado, una herencia emocional. Pero todo se puede conocer y se puede trabajar. Alguna vez que conocemos algo, ya dejamos de ser inocentes y pasamos a ser responsables de buscarle la solución a esos temas. Vos sabés que ahí me quedé pensando, ¿no? Y digo, ¿cómo transmitimos el miedo? Esto también es como curioso, ¿no? Digo, tengo miedo a la altura, ¿no? Tengo algo de miedo a la altura. Y siempre que veo a mis hijos, ahora ya están grandes mis hijos, pero siempre que veía a mis hijos que se acercaban a un balcón, yo trataba Cuidado. no, nunca decía nada, pero me iba para no decir nada, porque si no, digo, pero en el fondo uno, esto se percibe, el otro lo percibe y lo vas transmitiendo de alguna manera. ¿Mm? Exactamente, incluso la transmisión, hay quienes dicen que viene de más allá de padre-hijo, o sea, aún aunque no hayas tenido contacto con tus ancestros, hay personas que dicen que estas herencias emocionales pueden venir hasta de 7 generaciones atrás. Las constelaciones se fueron familiares. manifestando de diferentes maneras, se fueron manifestando de diferentes maneras. Sí. Bueno, contanos un poquitito del taller. Digo, esto es mi última pregunta, pero es que nos cuentes un cachito del taller y cómo va a ser y demás. ¿Cómo nos podemos inscribir si hay alguien que está interesado? Bueno, la inscripción es a través de la licenciada Andrea García Ascensión, que es quien organiza el taller. El taller va a ser en Núñez. Sí. Esta es la segunda edición que hacemos porque, gracias a Dios, cuando hicimos la primera, quedó mucha gente afuera, así que esta es la segunda edición. Es el día 2 de julio a las 14:30, tiene una duración aproximada de 3 horas y justamente vamos a estar trabajando con dinámicas, más allá de una breve exposición de esto que yo estuve comentándoles a ustedes como para entrar en tema, pero vamos a estar trabajando con dinámicas para poder descubrir justamente cuál es ese miedo básico y a partir de ahí ver qué recursos podemos obtener para afrontarlo. Bien. Bien, Liliana, te agradecemos muchísimo este rato con nosotros y está abierta la convocatoria al taller entonces. Gracias, Liliana. Sí, perfecto. Mil gracias. En mis redes van a encontrar el link y el número de teléfono en @LilianaRonchi. Ahí van a encontrar... @LilianaRonchi. Perfecto. Exactamente. Muy bien. Si no, el WhatsApp, acá lo tengo, mirá, es 11 3 928 2445.
Exacto, ese es el WhatsApp para inscribirse. Muy bien. Muchas gracias, Gracias, Liliana, muchas gracias. Bueno, gracias a ustedes, que tengan excelente día. Igualmente.